especial a la comunidad de la Escuela Teresa de Calcuta. Muchos agradecimientos a nuestro señor alcalde, ¿cierto?, que hace posible esta transmisión, y el Departamento de Educación, que hayan tenido todos los peñaflorinos y Chile en general, ¿cierto?, unas hermosas fiestas de independencia nacional, en familia y cuidándose mucho. Ahora dejo con ustedes a las profesoras que dirigirán esta clase de lenguaje, la señorita Romina y la señorita Elsa. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elsa Briones y soy profesora jefa del cuarto año básico de la Escuela Teresa de Calcuta y me encuentro junto a... Hola, buenos días. Soy Romina Riquelme Aguilera, profesora de la Escuela Teresa de Calcuta. Hoy compartiremos estrategias de comprensión lectora a través de los 3 momentos de lectura, antes, durante y después de la lectura, y daremos a conocer las diferentes acciones y preguntas que se hacen en este proceso lector. Muchas veces nos preguntaremos cómo hacer resumen o cómo comprender un texto. Para eso tenemos diferentes actividades, ¿cierto?, para los 3 momentos. El objetivo de la clase de hoy es leer y comprender una fábula utilizando los 3 momentos de la lectura y utilizando las estrategias para ello. Además, vamos a reconocer las características, las estructuras y propósito comunicativo de la fábula. Como mencioné anteriormente, la lectura tiene 3 momentos: el antes de la lectura, el durante la lectura y el después de la lectura. Hoy día vamos a trabajar un texto que está, sus protagonistas son animales. Y vamos a trabajar el antes de la lectura y vamos a trabajar con el predecir. ¿Qué me dice que es predecir? Es anticiparme a la lectura, ¿cierto? Es conocer nuestras experiencias previas, ¿cierto? Es hacer preguntas, y hoy día nosotros nos vamos a anticipar a través del título, de su estructura y de las imágenes. Entonces, niños, hoy día vamos a jugar. ¿Cómo vamos a jugar? ¿Se acuerdan el juego del NTN tú? Ya, vamos a hacerlo. NTN tú, saliste tú, en el nombre de Jesús. Muy bien. ¿Quién salió? Salió María José. Entonces María José se va a apoyar del título. Y María José, ¿qué te dice el título? ¿Me puedes leer el título, por favor? ¿Y qué me dirá este título? ¿Qué piensas? ¿De qué se va a tratar la lectura que vamos a leer hoy? Por el título, yo creo que trata de un ratón que vive en el campo y otro que vive en la ciudad. Se conocen y se dan cuenta de las diferencias de sus vidas. Muy bien, María José, muchas gracias. Entonces ahora nos vamos a apoyar de las imágenes, ¿cierto? Entonces, ¿quién me podrá ahora ayudar a observar estas imágenes? ¿Quién nos dirán estas imágenes? Entonces le vamos a pedir a Trinidad. Trinidad, ¿me puedes ayudar, por favor? Observa bien las imágenes. ¿Qué te dicen estas imágenes? ¿De qué tratará el texto que vamos a leer? Al ver estas imágenes, yo creo que de este texto va a tratar. El ratoncito fue a buscar comida y se encontró con su amigo. El amigo ratoncito le invitó a comer. Después de comieran los dos juntitos, el amigo fue a su casa, pero en el bosque se perdió. Entonces después, cuando encontró la casa, el amigo, ¿cómo se llama? El amigo le contó todo al ratoncito. Y así fueron como comieron felices para siempre. Gracias, Trinidad. Ahora, ¿quién más quiere participar? Muy bien, Abigail. Abigail nos vas a ayudar también, ¿cierto? Ella también nos va a ayudar con las imágenes y nos va a contar qué se imagina ella, de qué va a tratar este texto. En la fábula estaba viendo a 2 personajes. ¿Y quién eran esos personajes? 2 ratoncitos. Uno era elegante y el otro
era del campo. El de la ciudad se sentía bulla, se sentían los autos pasar, la gente hablar, los sonidos de los cables, las bocinas de los autos y muchas cosas, mucha bulla más. Y el ratoncito de la ciudad se quiso tomar unas vacaciones al campo y después se encontró con el otro ratoncito. Él era trabajador, humilde, y le dijo hola. Y después él lo invitó a caminar, le dijo que escuchara los sonidos del viento, el sonido del río, el sonido de los animales, de las hojas, y que escuchara mucho sonido, y era allá mucha paz. Y después se hicieron muy grandes amigos y vivieron felices. ¡Chao! Muy bien. Ahora, niños y niñas, les voy a pedir, ¿qué tenemos ahí? Tenemos la estructura del texto, pero acá tenemos dos estructuras. ¿Y qué nos dirá esta estructura? ¿De qué tipo de texto vamos a leer hoy día? ¿Qué tipo de texto será? Entonces, ¿quién me quiere ayudar con que observemos bien esta estructura? ¿Cierto? Tenemos un título, un inicio, un desarrollo, un final y tenemos una moraleja. Tenemos imagen, entonces, ¿de qué tipo de texto es el que vamos a leer hoy? Ya, Darlene, muy bien. La Darlene levantó la manito. Muy bien, Darlene, ayúdeme. Es una fábula, porque es una narración breve escrita en prosas, es decir, de línea a líneas. Sus personajes son animales o cosas que actúan como personas y porque hablan y actúan como humanos. También porque tiene una narración, moraleja o una enseñanza. Muy bien, como lo dijo Darlene, ¿cierto? Efectivamente, ¿cierto? Hoy día vamos a leer una fábula. ¿Y cuáles son las características de esta fábula? ¿Cierto? La fábula pertenece a un grupo de textos, al grupo de textos literarios. Y este texto es breve, como también lo mencionó Darlene, ¿cierto? Porque es corto y está escrito en prosa y en verso. ¿Qué significa en prosa? ¿Cierto? Es como en lo que escribimos y leemos habitualmente. Es, ¿cierto?, de línea a línea. Y en verso significa, ¿cierto?, que está escrito en poesía. También el autor, ¿cierto?, da a conocer la emotividad, ¿cierto?, que tiene que ver con los sentimientos. Sus personajes son ficticios y casi siempre estos personajes, la mayor parte son animales, ¿cierto?, que se caracterizan como seres humanos, se personalizan. ¿Qué quiere decir eso? Que usan el rol del ser humano, ¿cierto?, como el hablar, el jugar, el reír, entre otras. Y, ¿cierto?, su propósito, ¿cuál es el propósito de esta fábula? El propósito de la fábula es, ¿cierto?, que nos deja una moraleja o nos deja una enseñanza. También la fábula tiene una estructura. La estructura, ¿cierto?, tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final. En el inicio, ¿qué pasa en el inicio? En el inicio se presentan algunos personajes, se presenta el ambiente, es decir, el lugar donde va a ocurrir la historia. Y se presenta, ¿cierto?, el problema o conflicto. En el desarrollo ¿cierto?, se desarrollan las acciones en base al problema o conflicto y al final se soluciona el problema. Y como mencionamos anteriormente, tiene una moraleja o tiene una enseñanza. Ahora le vamos a pedir a la tía Romina si nos puede leer, por favor, el primer párrafo de esta fábula que hoy día vamos a ver, que es el ratón de campo y el ratón de ciudad. Ya, tía Romina. Muy bien.
Como ustedes pueden ver en la pizarra, la habilidad a trabajar es visualizar, así que necesitamos que todos los niños que nos están mirando puedan visualizar en su cabecita cada cosa que nosotros vamos a leer. Vamos a comenzar con mi varita mágica y ustedes con su dedito, como todos tienen el texto, van a seguir la lectura. El título es El ratón de campo y el ratón de ciudad. Un día, un ratón que vivía en la ciudad fue a visitar a su amigo en el campo. Al llegar al pueblo, el ratón de ciudad exclamó: ¡Oh, este lugar huele horrible! ¿Pero cómo pueden vivir aquí? El ratón de campo vivía en un lugar tranquilo y sin ruido. Su casa era una cueva pequeña, pero tenía todo lo que necesitaba, así que invitó a su amigo a comer. En la mesa colocó queso, lechuga, zanahoria y maíz. El ratón de ciudad le dijo: ¿a esto le llamas un festín? Donde yo vivo hay pasteles, quesos y carne. Deberías visitar mi casa algún día. Estoy seguro que no volverías aquí. Acá, ¿cierto? Nosotros visualizamos como dijo la tía Romina y les voy a pedir que, como ya leímos, ¿cierto? El primer párrafo, vamos a crear una imagen mental. ¿Qué significa? Que nos vamos a imaginar cómo continúa la historia. ¿Cómo será el ratón de campo? ¿Cómo será el ratón de ciudad? ¿Dónde vivirán? ¿Cómo será ese lugar? ¿Qué comerán? Entonces, les vamos a pedir que nos ayuden a visualizar, a imaginarnos cómo continúa. Entonces, le vamos a pedir a Ivana. Levantó la mano. Muy bien, Ivana. Tú nos vas a ayudar. Entonces tú te vas a imaginar cómo es ese lugar, cómo son los ratoncitos. Bueno, el ratón de campo. El ratón de campo sería así como flaquito y pues viviría en un lugar marrón, una cueva pequeña, con una piedra donde estaría la poca comida que tiene. En cambio, el ratón de ciudad sería blanco y con un pelaje más arreglado. Sería gordito y su casa sería blanca, grande y con muchos artefactos y con toda la comida que tiene. Ya. Gracias, Ivana. Muy bien. Ahora vamos a continuar con la lectura. Que cree que va a continuar Ivana es real o no. Entonces, los dos amigos se despidieron y el ratón de campo decidió visitar la ciudad. Al llegar, vio la casa de su amigo y le dijo: ¡qué grande es tu casa! El ratón de ciudad, orgulloso, le contó que la comparte con los propietarios y que tiene todo lo que necesita. Luego lo invitó a pasar y abrió el refrigerador. Tomó quesos, carnes y frutas, pero oyeron al gato maullar ¡miau! Ambos ratones desesperados corrieron a esconderse. Después escucharon una puerta abrirse y el ratón de ciudad entró en pánico, gritando: ¡son los propietarios y son peligrosos! El ratón de campo no comprendía cómo su amigo podía vivir así, pero éste le explicó que él es feliz ahí y que el miedo es el precio que tiene que pagar por vivir ahí. Los dos ratones salieron de la casa y el ratón de campo le dijo a su amigo: ¿sabes? Yo prefiero vivir en mi pequeña cueva y sentirme libre y sin miedo. Así que el ratón de campo volvió a su pueblo y el ratón de ciudad volvió a entrar a su casa. ¿Y cuál es la moraleja de nuestra fábula? La moraleja es que todos somos felices de distinta manera, porque la felicidad no es lo que dicen los demás, es lo que hace feliz a cada uno de nosotros.
Muy bien, tía Romina, muchas gracias. Ahora vamos a hacer una segunda lectura, niños y niñas, pero ahora lo vamos a hacer en silencio, así que cada uno, calladito, va a leer y va a llevar la lectura con el dedito, y lo que vamos a hacer, vamos a aclarar o identificar ideas clave. ¿Qué significa eso? Que vamos a subrayar los personajes, el lugar donde ocurre la historia, palabras que no conocemos, y también vamos a subrayar el inicio, el desarrollo y el final de esta fábula. Entonces, ¿quién ya terminó? Ya. Juan, ¿usted terminó? Ya. Muy bien, Juan. Ya. Juan, ¿tú nos puedes contar, por favor, qué fue lo que subrayó en el texto? Lo que yo subrayé fue sobre los personajes, el lugar donde se hizo y la moraleja. Los personajes son un ratón de campo y un ratón de ciudad. Donde ocurrió fue en el campo y en la ciudad. Y la moraleja es: la felicidad no es lo que dicen los demás, es lo que te hace feliz a ti. Muy bien, perfecto. Tía Romina, usted puede encerrar el inicio, el desarrollo y el final para que los niños lo revisen si está bien y si no lo puedan corregir. Muy bien. El inicio de nuestra fábula, muy bien como lo hizo el compañero Juan, este es nuestro inicio. De otro color ahora vamos a marcar el desarrollo de nuestra fábula. Y por último, el cierre, que va a ser de color amarillo. ¿Y qué es lo que nos falta todavía señalar? La moraleja, ¿cierto? Y acá tenemos nuestro último plumón, que va a ser de color negro, y como ustedes ya saben, esta es la moraleja o la enseñanza. Gracias, tía Romina, muy bien. Entonces ahora vamos de nuevo a jugar. NTN tú, saliste tú, en el nombre de Jesús. ¿Qué nos faltaba por subrayar? Nos faltaban las palabras, ¿cierto?, que no conocíamos. Entonces, la Ariela aquí nos va a ayudar, ¿cierto? Y ella va a ocupar el cuadro de 3 columnas, que consiste en lo que dice el texto. Ahí va a ir escrita la oración donde sale la palabra que ella desconoce, el yo creo que significa. Ariela ella va a pensar y va a decir yo creo que significa tal cosa, y lo que dice el diccionario, ¿cierto? Entonces, Ariela, y las 3 palabras que Ariela ahí están fue festín, maullido y propietario, que la tía Romina también lo está marcando. Propietarios. Y el ratón de la ciudad echó un vistazo a lo que había sobre la mesa y dijo: la palabra festín para mí significa mucha comida. En el diccionario significa comida espléndida y abundante. ¿Oyeron a un gato maullar? ¡Miau, miau! La palabra maullar significa para mí que el gato llama a otro gato. El significado maullar en el diccionario dice: un maullido son los sonidos que emiten a los gatos. Amigos, ¿esta enorme casa es tuya? No exactamente, le dijo el ratón de ciudad. La comparto con los otros propietarios. Para mí significa que son varios dueños. En el diccionario significa el propietario es aquella persona física, jurídica, que ejerce la acción de propiedad o dominio de un activo, es decir, es el dueño de un bien o propiedad. Muy bien, Ariela, muchas gracias. Ahora vamos a trabajar el después de
la lectura. La habilidad es comprender y reflexionar. ¿Qué significa esto? Que vamos a hacer un resumen. Vamos acá a comprobar si usted entendió o no entendió el texto. O sea, vamos a comprobar la comprensión del texto. Y para eso vamos a realizar estas preguntas. El qué sucedió, cómo sucedió, dónde sucedió, cuándo sucedió y quiénes participaron. ¿Quién me quiere ayudar? Ya, muy bien, Joaquín. El Joaquín me va a responder estas preguntas. ¿Qué sucedió? El ratón de ciudad fue al campo y el ratón del campo fue a la ciudad. ¿Cómo sucedió? Uno quería conocer el campo y el otro quería conocer la ciudad. ¿Dónde ocurrió? En el campo y en la ciudad. ¿Cuándo ocurre? Hace mucho tiempo. ¿Quiénes participaron? El ratón de ciudad y el ratón de campo. Muy bien, Joaquín, ¿cierto? Ahora que ya leímos la fábula, ¿cierto? Respondemos las preguntas. Entonces, ahora otra estrategia que vamos a utilizar de comprensión lectora para comprobar si entendieron, le vamos a solicitar a la profesora Romina que nos ayude a explicar la estrategia, ¿cierto?, de representar. ¿Qué significa representar? Que voy a bosquejar a través de un dibujo, ¿cierto?, lo que yo entiendo. Voy a dibujar los personajes, el lugar donde ocurre la historia y también, ¿cierto?, su estructura. Y esto se llama cuadrograma. Tía Romina, ¿nos explica, por favor? Bien, ahora vamos a conocer cómo realizar y qué es un cuadrograma. El cuadrograma es similar a una maqueta, donde nosotros vamos a elegir 4 escenas de nuestra fábula y vamos a necesitar, primero que todo, conocer cuáles son los personajes, conocer también el lugar donde ocurre la historia y la secuencia de imágenes. Para esto, los materiales a utilizar son 4 hojitas que son de 35 por 35 centímetros, las que vamos a doblar de esta forma, primero así, luego hacia el otro lado. Vamos a cortar uno de los extremos, desde esta punta hasta la base, y nos va a quedar así. Para que nosotros podamos crear nuestra escena, es necesario colocar un poco de pegamento en uno de los cuadros, y miren ustedes en qué se va a transformar. En la escena número 1 de nuestro cuadrograma. Y lo mismo vamos a hacer con la escena número 2. Muy bien. La escena 2. Con la escena número 3. Y con la escena número 4. Una vez que nosotros ya tenemos nuestro dibujo de la escena, también vamos a crear a los personajes que van a estar en cada acción. Pero ¿y cómo se unen estas 4 acciones? Primero la acción 1 la vamos a unir con la 2 y vamos a ocupar nuestra corchetera. 1, 2, perfecto. Ahora vamos a unir la tercera. Y por último, la cuarta escena que por acá nos cae. Ahí sí. Y ahí está creado nuestro cuadrograma. Nosotros ya habíamos trabajado con nuestros estudiantes en la asignatura de artes visuales en el cuadrograma de la fábula El ratón de campo y el ratón de ciudad. Y por acá nosotros le tenemos nuestro cuadrograma de la fábula. Miren acá, así queda. En la primera acción vemos al ratón de ciudad que va caminando hacia la cueva, hacia la casa de su amigo en el campo, ¿cierto? La segunda escena que nosotros utilizamos fue cuando su amigo, el ratón de campo, invitó a pasar al amigo
que era el ratón de ciudad, a un festín. Luego, la escena que nosotros señalamos fue cuando el ratón de campo decidió visitar a su amigo en la ciudad y se encontró con una casa enorme, enorme. Y por último, la última escena fue cuando ambos amigos se dieron cuenta de que cada uno era feliz en su casa. Entonces ellos dos se abrazaron y hasta ahí llegó nuestro cuadrorama. Entonces nosotros invitamos a todos los estudiantes, no solamente de nuestra Escuela Teresa de Calcuta, sino que de todas las escuelas municipales de Peñaflor, a que puedan trabajar en su casa con los materiales que tengan por ahí disponibles y puedan crear su cuadrorama. Esta es una pero muy buena estrategia de comprensión lectora. Ya, ahora vamos a pedirle a algunos niños, ¿cierto?, para darle utilidad a este cuadrograma. Como lo hizo muy bien la tía Romina, le vamos a pedir a los chicos cómo trabajarlo. Entonces, ellos van a tener que, con sus propias palabras, ¿cierto?, contar en la fábula que trabajamos hoy. Entonces, le vamos a pedir, y para eso acá ellos están obligados a resumir. Ellos van a hacer un resumen, ¿cierto?, de lo que entendieron. Entonces, van a contar con sus propias palabras la fábula. Entonces, acá tenemos a León. León nos va a contar el inicio de la fábula. Eras una vez un ratoncito que vivía en la ciudad y hace tiempo que no veía a su amigo. Entonces decidió que iba a ver a su amigo que vivía en el campo. Llegando, dijo: ¿qué lugar más hediondo? ¿Vivirá mi amigo aquí? Muy bien. Entonces, acá León nos acaba de contar, ¿cierto?, el inicio de la fábula. Entonces, ahora vamos a pedirle a otro compañerito, a otro niño o niña que nos pueda contar el desarrollo de la fábula. ¿Quién nos puede ayudar? Ya, muy bien, Joaquín, usted, ya, perfecto. Joaquín nos va a ayudar y nos va a contar, ¿cierto?, con sus propias palabras. El ratón del campo y el ratón de la ciudad. El ratón del campo vivía en una cueva tan pequeña. Después, invitó a su amigo del ratón de la ciudad. Él dijo: te voy a invitar a comer. Le puso lechuga, zanahorias, queso y maíz y le dijo: ¿qué lugar tan oscuro? Aquí no entra aire. Entonces el ratón de ciudad: ¿por qué no vienes a mi casa? Que ahí tenemos un montón de cosas, pastel, carne, tenemos variedades para comer. Entonces ellos fueron a su casa, entraron y está. Él dijo: ¿esta es tu casa tan grande? Después ellos vinieron y abrieron la nevera. Tenía pastel, naranja, tenía pollo, tenía cosas, mucho. Entonces, después de eso salió el gato y ellos rápidamente se fueron corriendo a la cueva. Y ellos regresaron de nuevo. Y después vino el dueño de la casa y de nuevo se tuvieron que esconder a la cueva. Ya, muy bien. Entonces ahora, ya, ¿cierto? Joaquín nos contó el desarrollo de nuestra fábula y ahora le vamos a pedir quién nos puede ayudar a contar el final de esta fábula. ¿Qué pasó al final? ¿Cómo termina esta historia? Ivana, ya, muy bien, Ivana, ¿usted nos va a ayudar? Entonces Ivana nos va a contar con sus palabras, ¿cierto?, qué pasa al final de esta historia. El punto es, como al ratón de campo no le gustaba la casa del ratón de ciudad y al ratón de ciudad no le gustaba donde vivía el ratón de campo, cada uno decidió irse a su hogar porque no se sentía cómodo con el hogar del otro. Muy bien. Ella, ¿cierto?, nos contó ahí el final de la historia, que cada uno se fue a su lugar. Entonces ahora nos queda la moraleja. La moraleja. ¿Quién nos va a ayudar en la moraleja? Nos va a ayudar Josly. Ya, Josly.
Entonces, él con sus palabras, ¿cierto?, nos va a explicar de qué se trata la moraleja. No es lo que te dicen los demás, es lo que te hace feliz. Significa que el ratón de campo que estaba feliz en el campo y el ratón de ciudad estaba feliz en la ciudad, no le importaba si hubiera peligros. Muy bien, muchas gracias, niños y niñas. Entonces, hoy día, ¿cierto?, lo que vimos fue una fábula y vamos a ver, ¿cierto?, si se cumplió el objetivo de hoy día de la clase de hoy. El objetivo fue leer y comprender una fábula aplicando estrategias de comprensión lectora y reconocer las características, estructura y propósito comunicativo de la fábula. Leímos y comprendimos una fábula, sí, muy bien, ¿cierto? Y cada uno, ¿cierto?, contó con sus palabras, ¿cierto?, el inicio, el desarrollo y el final, ¿cierto? En el inicio dijeron muy bien y ellos también lo predicieron, ¿cierto?, cuando hicieron sus predicciones a partir del título, de la estructura y de las imágenes, lo dijeron muy bien, que, ¿cierto?, habían dos ratoncitos, uno de ciudad y uno de campo. El de ciudad fue al campo a visitar a su amigo le ofreció, ¿cierto?, vivía en un lugar muy sencillo, le ofreció su comida que tenía a su alcance y el ratón de ciudad no se sintió a gusto y volvió a su lugar, pero dejó la invitación, ¿cierto?, a su amigo que lo fuera a visitar. Luego su amigo, el de campo, fue a visitarlo. De verdad, habían muchas, ¿cierto?, cositas ricas para comer, todo era muy linda la casa, pero había, ¿cierto?, en esa casa muchos peligros. Entonces, el ratón de campo estaba acostumbrado a vivir en su tranquilidad y decidió, ¿cierto?, volver a su lugar. Y al final, ¿cierto?, cada uno decide ser feliz en el lugar que vivía y se despiden. Y vamos a recordar, ¿cierto?, las características de la fábula. La fábula, ¿cierto?, está escrita, es un texto literario del género narrativo, que es un texto muy breve, escrito en prosa y en verso, y tiene un inicio, un desarrollo y un final, ¿cierto? Y el propósito comunicativo es dejar una enseñanza o moraleja. Así que, niños, esta ha sido la clase de hoy. Nos volveremos a encontrar como todos los días, ¿cierto? Hacemos la clase a través de Zoom, pero hoy día fue de otra manera, fue, ¿cierto?, acá por Facebook Live. Así que muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.